everyone! Hola a todos! My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy continuamos con la lección número 6 del curso de gramática para principiantes. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Estos son los temas que vamos a ver hoy. Be going to. El futuro simple. Should. WH questions. Empezaremos con una estructura esencial para hablar del futuro en inglés. Be going to. Be going to es una construcción que usaremos para referirnos al futuro. Se emplea en dos situaciones principales. Por un lado, para hablar de planes o intenciones futuras. Utilizaremos be going to cuando hemos decidido hacer algo en el futuro, es decir, ya tenemos la intención de realizarlo. Por ejemplo, I am going to visit my grandparents next weekend. Voy a visitar a mis abuelos el próximo fin de semana. She is going to study for the test tomorrow. Ella va a estudiar para el examen mañana. Por otro lado, también sirve para hacer predicciones basadas en evidencia actual. Empleamos be going to para predecir eventos futuros cuando tenemos evidencia en el presente que indica que algo sucederá. Por ejemplo, look at those dark clouds. It's going to rain. Mira esas nubes oscuras. Va a llover. Be careful, you are going to fall. Ten cuidado, te vas a caer. Como habrás visto en los ejemplos, las oraciones que utilizan be going to en afirmativo siguen esta estructura. Sujeto, seguido del verbo to be en present simple, seguido de going to, seguido del verbo en su forma base y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, he is going to play football tomorrow. Él va a jugar al fútbol mañana. Para formar oraciones negativas, añadimos not después del verbo to be. La estructura queda así. Sujeto, seguido del verbo to be en present simple, seguido de not, seguido de going to, seguido del verbo en su forma base y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, I am not going to eat junk food this week. No voy a comer comida basura esta semana. They are not going to come to the party. Ellos no van a venir a la fiesta. Para formular preguntas con going to, invertiremos el orden entre el verbo to be y el sujeto. La estructura queda así. El verbo to be en present simple, seguido del sujeto, seguido de going to, seguido del verbo en su forma base y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Is she going to buy a new book? ¿Se va a comprar un libro nuevo? Are we going to have dinner together? ¿Vamos a cenar juntos? En el inglés hablado, especialmente en contextos informales, es común contraer going to a gonna. Por ejemplo, she's gonna call you later. Ella te va a llamar más tarde. Pero recuerda que es solo a nivel coloquial. No lo uses en la escritura formal o en tus exámenes o ejercicios de la escuela. Seguimos con el future simple. El future simple es una forma muy común de hablar sobre el futuro en inglés. La estructura es muy sencilla y no cambia independientemente del sujeto. En afirmativo esa estructura es sujeto, seguido de will, seguido del verbo en su forma base y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, we will play tennis tomorrow. Jugaremos al tenis mañana. En negativo la estructura será sujeto, seguido de will not o su contracción won't, seguido del verbo en su forma base y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, I will not eat pasta tomorrow. No comeré pasta mañana. They won't go to the party next weekend. Ellos no irán a la fiesta el próximo fin de semana. La estructura en interrogativo será así. Will, seguido del sujeto, seguido del verbo en su forma base y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Will you help me with my homework? ¿Me ayudarás con mis deberes? Will it rain tomorrow? ¿Lloverá mañana? Al future simple lo utilizaremos para hablar sobre el futuro en inglés. Por ejemplo, She will travel to Paris next month.
Ella viajará a París el mes que viene. Expresar decisiones espontáneas, es decir, cuando tomamos una decisión en el momento de hablar, por ejemplo, I'm thirsty, I will get some water. Tengo sed, voy a coger agua. Don't worry, I will help you. No te preocupes, yo te ayudaré. También para realizar predicciones sobre el futuro. Dichas predicciones las haremos basándonos en opiniones o creencias más que en evidencias. Por ejemplo, People will travel to Mars in the future. La gente viajará a Marte en el futuro. He will win the tournament tomorrow. Él ganará el torneo mañana. También para hacer ofrecimientos o promesas. Por ejemplo, I will call you later. Te llamaré después. I promise I will study harder. Prometo que estudiaré más. Y por último, para nombrar hechos inevitables, es decir, eventos que no podemos cambiar y que pasarán sí o sí. Por ejemplo, The sun will rise at 6 a.m. tomorrow. El sol saldrá a las 6 mañana. Winter will come after autumn. El invierno llegará después del otoño. En inglés es muy común usar contracciones para que las frases sean más fluidas y naturales. Vamos a ver cómo funciona will tanto en afirmativo como en negativo. Para contraer will, simplemente añadimos ll al final del sujeto. Por ejemplo, I'll call you later. Te llamaré más tarde. Para negar, como ya hemos visto antes, usaremos won't, que es la contracción de will not. Por ejemplo, she won't come to class. Ella no vendrá a clase. Recuerda que las contracciones se usan sobre todo en inglés hablado y en contextos informales. Sin embargo, en contextos más formales es mejor escribir palabras completas como will o will not. Ahora que ya conoces tanto will como be going to para hablar del futuro, debes aprender a diferenciarlos para que puedas elegir el correcto según el contexto. Vamos a compararlos en 3 posibles escenarios. Primero, haciendo planes o expresando intenciones. Be going to se usa para hablar de planes o intenciones futuras que ya se han decidido antes de hablar. Es decir, ya tienes una idea clara de lo que vas a hacer. Por ejemplo, I'm going to clean the bathrooms this afternoon. Voy a limpiar los baños esta tarde. Will no se usa para hablar de planes. En su lugar, lo usamos cuando decidimos algo en el momento de hablar, sin haberlo pensado previamente. Por ejemplo, You look hot, I'll get you some water. Te veo acalorado, te traeré agua. Otro escenario posible sería realizando predicciones. Be going to se utiliza para predicciones basadas en evidencia presente. Algo en el momento actual nos hace pensar que algo sucederá. Por ejemplo, Look at all the traffic, we're going to be late for the meeting. Mira todo ese tráfico, vamos a llegar tarde a la reunión. Will se usa para predicciones generales que podrán o no suceder en un momento no específico en el futuro. Por lo general, no habrá ninguna evidencia presente y se basará puramente en nuestra opinión o creencias. Por ejemplo, I think we will have a great time on the trip. Creo que nos lo pasaremos genial en el viaje. El último escenario que veremos sería haciendo ofrecimientos o promesas. Por un lado, be going to no se usa en este contexto. Pero will es perfecto para ofrecer ayuda o hacer promesas. Por ejemplo, I will help you with your homework. Te ayudaré con los deberes. Seguimos con should. Should es un verbo modal muy útil que usaremos para dar consejos o hacer sugerencias. Por ejemplo, You should eat more vegetables. Deberías comer más verduras. You should get some rest. You look tired. Deberías descansar un poco, pareces cansado. También sirve para hablar de lo correcto o lo apropiado. Por ejemplo, You should say sorry if you hurt someone. Deberías disculparte si haces daño a alguien. You shouldn't lie to your friends. No deberías mentir a tus amigos. Y por último, también sirve para expresar expectativas o lo que creemos que es probable que ocurra. Por ejemplo, The train should arrive soon. El tren debería llegar pronto. She should be at home by now. Ella debería estar en casa ya. Usar should es más fácil de lo que parece. Should no cambia, es igual para todas las personas y además siempre va seguido de un verbo en forma base, sin el to. Veamos su estructura tanto en afirmativo como en negativo o interrogativo. En afirmativo su estructura será sujeto, seguido de should, seguido del verbo y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, You should call your mom. Deberías llamar a tu madre.
En negativo, la estructura será sujeto, seguido de should not o shouldn't, seguido del verbo y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, You shouldn't eat so much candies. No deberías comer tantos dulces. Y por último, la estructura interrogativa será should, seguido del sujeto, seguido del verbo y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Should I take an umbrella? ¿Debería llevar un paraguas? A la hora de usar should, deberías tener cuidado con estos errores. El de usar to después de should. Es decir, no diríamos You should to study more, sino You should study more. También debes de tener cuidado de cambiar should para la tercera persona del singular. No sería He should call his friend, sino He should call his friend. Por último, tampoco se puede usar should con verbos en pasado. You should went to the party. Para el pasado usaremos should have seguido del participio. Es decir, para que tuviera sentido la frase sería You should have gone to the party. Y por último veremos las WH questions. Las WH questions son palabras que se usan para formar preguntas abiertas. Esto significa que las respuestas a estas preguntas no son sí o no, sino que suelen incluir información más detallada. Se llaman WH questions porque la mayoría de estas palabras empiezan con las letras W y H. Por ejemplo, Where do you live? ¿Dónde vives? What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Para formar una WH question seguiremos este orden. Primero la WH word, seguido del verbo auxiliar, do, does, did, etc. Seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you eat for breakfast? ¿Qué tomas para desayunar? Vamos a aprender todas las WH questions. What, que significa qué o cuál. Usamos what para preguntar sobre cosas o información general. Por ejemplo, What is your name? ¿Cómo te llamas? What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Where, que significa dónde. Where se usa para preguntar sobre lugares. Por ejemplo, Where do you live? ¿Dónde vives? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? When, que significa cuándo. When se usa para preguntar sobre cuándo ha sucedido, está sucediendo o sucederá un acontecimiento. Por ejemplo, When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When does the movie start? ¿Cuándo empieza la película? Who, que significa quién. Con who podemos preguntar sobre personas, normalmente el sujeto de la oración. Por ejemplo, Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Who is calling me? ¿Quién me está llamando? Whose, que significa de quién. Whose se usa para preguntar sobre posesión. Por ejemplo, Whose phone is this? ¿De quién es este teléfono? Whose car are we taking? ¿El coche de quién vamos a usar? Why, que significa por qué. Why se usa para preguntar la razón de algo. Por ejemplo, Why are you late? ¿Por qué llegas tarde? Why do you like horror movies? ¿Por qué te gustan las películas de miedo? Which, que significa cuál o cuáles. Which se utiliza cuando hay una selección limitada o específica entre opciones. Por ejemplo, Which of these photos do you like the most? ¿Cuál de estas fotos te gusta más? Which one is yours? ¿Cuál es tuyo? How, que significa cómo. Aunque no empieza con WH, how también es una WH question. Se usa para preguntar sobre la manera en que se hace algo o el estado de algo. Por ejemplo, How are you? ¿Cómo estás? How do you cook pasta? ¿Cómo haces la pasta? Además, how se combina con otras palabras para formar preguntas más específicas. Por ejemplo, how much, que significa cuánto o cuánta para cosas incontables. Por ejemplo, how much water do you drink every day? ¿Cuánta agua bebes al día? How many, que significa cuántos o cuántas, pero en este caso para cosas contables. Por ejemplo, how many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes? How often, que sirve para preguntar con qué frecuencia. Por ejemplo, how often do you do yoga? ¿Con qué frecuencia haces yoga?
Por último, whom, que significa a quién o para quién. Whom se utiliza para preguntar sobre personas cuando éstas son el objeto de la oración y no el sujeto. Whom es quizá la WH question menos usada, ya que en el inglés cotidiano muchos hablantes nativos prefieren usar who en lugar de whom, especialmente en preguntas informales. Aún así, aquí tienes dos ejemplos. Whom did you call yesterday? ¿A quién llamaste ayer? Whom should I invite to the party? ¿A quién debería invitar a la fiesta? Vamos a acabar la sexta lección practicando con un ejercicio que está compuesto por 20 oraciones, que tienes que completar con la opción correcta. Coge papel y lápiz para apuntar tus respuestas, ya que después daré la solución para que compruebes cómo lo has hecho. ¡Vamos allá! Vamos con la primera pregunta. Completa la frase con la opción correcta. A. Is. B. Will. O C. Am. Vamos con la segunda. Completa la frase con la opción correcta. A. When. B. What. O C. Where. Y vamos con la tercera. Completa la frase con la opción correcta. A. Is. B. Are. O C. Will. Vamos con la cuarta. Completa la frase con la opción correcta. A. Whose. B. Where. O C. Who. Vamos con la quinta. Completa la frase con la opción correcta. A. Are. B. Should. O C. Going to. Vamos con la sexta. Completa la frase con la opción correcta. A. Am. B. Will. O C. Is. Vamos ahora con la séptima. Completa la frase con la opción correcta. A. Will. B. Going to. O C. Is. Vamos con la octava. Completa la frase con la opción correcta. A. Going to. B. Is going to. O C. Should. Vamos a por la novena. Completa la frase con la opción correcta. A. Are. B. Is. O C. Will. Vamos con la décima. Completa la frase con la opción correcta. A. Do will. B. Will. O C. Going to. Vamos con la decimoprimera. Completa la frase con la opción correcta. A. Am. B. Will. O C. Are. Vamos con la decimosegunda. Completa la frase con la opción correcta. A. Which. B. What. O C. Why. Vamos con la decimotercera. Completa la frase con la opción correcta. A. To study. B. Study. O C. Study to. Vamos con la decimocuarta. Completa la frase con la opción correcta. A. Where. B. Whose. O C. Where. Vamos ahora a por la decimoquinta. Completa la frase con la opción correcta. A. Going. B. When. O C. Will. Vamos a por la decimosexta. Completa la frase con la opción correcta. A. What. B. How. O C. Whose. Vamos a por la decimoséptima. Completa la frase con la opción correcta. A.
will. B, am. O C, are. Seguimos con la 18ª. Completa la frase con la opción correcta. A, call. B, calls. O C, calling. Vamos a por la 19ª. Completa la frase con la opción correcta. A, is. B, won't. O C, will. Y por último, completa la frase con la opción correcta. A, am. B, should. O C, are. Y a continuación te dejo las respuestas del test. La respuesta correcta a la primera pregunta es... la A, is. La respuesta correcta a la segunda pregunta es... la A, when. La respuesta correcta a la tercera pregunta es... la B, are. La respuesta correcta a la cuarta pregunta es... la C, who. La respuesta correcta a la quinta pregunta es... la B, should. La respuesta correcta a la sexta pregunta es... la C, is. La respuesta correcta a la séptima pregunta es... la A, will. La respuesta correcta a la octava pregunta es... la C, should. La respuesta correcta a la novena pregunta es... la B, is. La respuesta correcta a la décima pregunta es... la B, will. La respuesta correcta a la decimoprimera pregunta es... la C, are. La respuesta correcta a la decimosegunda pregunta es... la A, which. La respuesta correcta a la decimotercera pregunta es... la B, study. La respuesta correcta a la decimocuarta pregunta es... la A, where. La respuesta correcta a la decimoquinta pregunta es... la C, will. La respuesta correcta a la decimosexta pregunta es... la A, what. La respuesta correcta a la decimoséptima pregunta es... la B, am. La respuesta correcta a la decimoctava pregunta es... la A, call. La respuesta correcta a la penúltima pregunta es... la C, will.
Y la respuesta correcta a la última pregunta es... la B, should. Y esto ha sido todo. ¿Contestaste todas las preguntas correctamente? Te recomiendo que si cometiste muchos errores, vuelvas a repasar el vídeo y al día siguiente vuelvas a hacer el test. Estoy convencido que a la siguiente te saldrá mucho mejor. Nos vemos en la siguiente lección. Bye bye.